No sé, los antirrotavirus, igualmente hay virus vivo atenuado, en la SDP son virus vivos, atenuados, o sea, débiles, que no son capaces de producir la enfermedad, pero sí la respuesta inmunitaria. Igualmente la antiamarílica, la influenza, etcétera, ¿no? Entonces, son preparados que van a ser capaces, que introducidas al cuerpo van a ser capaces de producir respuesta inmunitaria. Ahora, los componentes del PAI, ¿no? Del Programa Ampliado de Inmunización. ¿Cuáles serían? La cadena de frío, lo más importante. Después vamos a hablar uno por uno, logística inversa, vamos a explicar qué es, y vigilancia epidemiológica, capacitación, supervisión, monitoreo y evaluación, vacunación segura, investigación, etcétera, ¿no? Y las vacunas del esquema nacional. Cadena de frío. La cadena de frío son todos los elementos, digamos, que componen el país. Recursos humanos, no habría el país si no hay quien la recibe, la almacena, la guarda, la distribuye, la aplica, ¿entienden? Entonces los recursos humanos son bien importantes. Recursos materiales, si no tenemos las vacunas, los insumos, las jeringas, el refrigerador, etcétera, tampoco habría el PAI. Y recursos financieros, se paga al personal, se compran las vacunas. Si bien las vacunas llegan gratuitamente a la población, pero el Estado lo compra, no nos regalan, ¿no? Es gratuito, pero para las personas, no para el Estado. El Estado lo compra. Eso. A ver esto. Cadena de frío. Ya. Entonces, la cadena de frío va a corresponder desde, o sea, desde su fabricación, ¿no? De la vacuna hasta la aplicación, ¿no? A ver, aquí habíamos visto, aquí, cadena de frío, vacunas, aquí algo quiero hacer hincapié, habíamos hablado, retornando a esto ya, habíamos hablado de la inmunización, ¿verdad? Entonces, tal vez tendríamos que aclarar sobre inmunización activa, tipos de inmunización activa y pasiva, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería la inmunización activa? Porque estamos hablando de vacunas, entonces, la inmunización activa y la inmunización pasiva. La inmunización activa es cuando el organismo genera su propia respuesta inmune frente a un estímulo antigénico, solitos. Eso ocurre cuando nos enfermamos, ¿no? Que hay dos formas, la natural y la artificial. La natural, cuando nos enfermamos, entonces nos enfermamos y luego empieza a estimular al sistema inmunitario y se van generando los anticuerpos después de una enfermedad. Y la artificial con la inmunización, con las vacunas en este caso. Entonces esa es la inmunización activa, ¿no? Entonces, que puede ser natural o artificial. Natural cuando a través de una enfermedad o una infección, nuestro organismo es capaz de producir sus propios anticuerpos. Y artificial cuando ingresa las vacunas, por ejemplo, artificial, ¿no? Y la inmunización pasiva.
Entonces, eh, a ver, ¿a qué se refiere la inmunización pasiva? La persona recibe anticuerpos en lugar de producirlos en su sistema inmunitario. Por ejemplo, cuando el bebé recibe leche, ¿no? Recibe leche de la madre o a través de la placenta, entonces está recibiendo eh, sus anticuerpos de la madre y ustedes saben que eso dura más o menos 6 meses, ¿verdad? Entonces no lo está produciendo, le está pasando la madre pasivamente, ¿no? También podemos citar lo que ha pasado en el COVID, ¿no? ¿Se acuerdan que pedían suero de personas que ya se habían enfermado? Entonces esas personas habían producido anticuerpos y esos sueros se colocaban a otras personas para evitar, digamos, que se complique la enfermedad, el COVID. Entonces, esa es la inmunización pasiva. Em, pero la inmunización pasiva dura pocas semanas o pocos meses, ¿no? Ya, eso no quería dejar de lado. Muy bien. Entonces, la cadena de frío. La cadena de frío, ya les decía que va desde la fabricación, ¿no? Desde que o sea, la fabricación, luego son las empresas farmacéuticas son enviadas eh, hasta el lugar, digamos, compran de Estados Unidos, etcétera, traen hasta aquí a La Paz, digamos, a nivel central. Entonces, desde la fabricación hasta la aplicación, es la cadena de frío, ¿no? De las vacunas. ¿Qué más? Los niveles. Del laboratorio productor va en avión, ¿no? Por el aeropuerto al almacén central. Del almacén central, digamos, llega a La Paz, está centralizado en La Paz. Luego de La Paz va al regional, viene a Santa Cruz. De Santa Cruz se va a Paurito. En Paurito vacunan casa por casa y se van a los niños. ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Ahora. Elementos complementarios de la cadena de frío. Entonces tenemos, ay no, algo me falta aquí, a ver, esperen, ¿dónde está nuestra lista? Logística y logística inversa. No sé si tengo aquí, no. ¿A qué se llama logística? Logística. Es la distribución, la logística, todos los pasos que van desde su producción hasta la aplicación de la vacuna, ¿no? Eh, y hay una logística inversa. Logística es la distribución desde el productor hasta la aplicación. Y logística inversa se refiere a la recuperación de las vacunas y otros suministros, puede ser, digamos, pueden ser eh, jeringas, agujas, etcétera, ¿no? Entonces, logística inversa es la recuperación de todo lo que no se ha utilizado, ¿no? Entonces, para reutilizarlo, tal vez para eliminar, pero tenemos que recuperar todo. Entregamos en un centro de salud, pónganle mil vacunas y con sus respectivos insumos. Entonces, no han utilizado solamente 500 y 500 les sobra. Puede ser que dejemos esos 500 para el próximo mes o si tal vez no, necesitamos eso para llevar a otro lado que necesiten más o que les falte vacunas o que les ha sobrado jeringas o que tienen muchos perritos o perros, etcétera, lo estamos recuperando, ¿no?
A ver, un ejemplo de logística inversa. Cuando se ha retirado ¿no ves? Se ha cambiado las vacunas de la polio, se han cambiado de la trivalente a la bivalente. Entonces, se había entregado hartísimo trivalente, entonces se ha ido haciendo logística inversa en las vacunas de polio, porque se ha ido recogiendo todas las vacunas trivalentes de polio cuando teníamos el 2016-17, cuando teníamos que eh, cambiar la trivalente con la bivalente, ¿no? Entonces, eso es logística inversa. ¿Qué más tenemos? Vigilancia, ahorita vamos a hablar de vigilancia. Vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Vigilar una enfermedad, vigilar qué es lo que está pasando, conocer eh, desde el estado de salud de la población, identificar brotes, identificar epidemias, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Para tomar decisiones, intervenir y controlar, ¿no? Entonces ya tenemos ya formas de, digamos, de saber qué va a pasar al año con el dengue, digamos, que va a haber la cepa, estamos haciendo predicciones, estamos eh, viendo las tendencias para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces vigilamos, vigilancia epidemiológica. Eso nos ayuda a tomar decisiones, a saber qué es lo que vamos a hacer en el momento dado, ¿no? Ahora, vigilancia, no sé si está aquí. No, ya, entonces, la vigilancia epidemiológica, ¿para qué nos sirve? Ya les decía, para tomar sobre todo decisiones, ¿no? Para saber qué es lo que vamos a hacer, cuánto vamos a gastar, en qué vamos a gastar, los presupuestos, las campañas de vacunación, tal vez, o sea, asignar mayores recursos, mayores vacunas a los lugares más vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la vigilancia epidemiológica. Eh, para hacer también la logística inversa, ¿no? Para saber dónde hay más vacunas, dónde se han quedado vacunas sin utilizar o insumos, etcétera, ¿no? Para retirar el producto. Eh, para eso sirve la vigilancia epidemiológica. Ya. Ahora, la cadena de frío. La cadena de frío tiene varios elementos y uno de los más importantes es el refrigerador, aunque ustedes no lo crean. El refrigerador es sumamente importante, el tipo de refrigerador, dónde esté colocado, cómo esté colocado. No es como en nuestras casas que abrimos a cada rato el refrigerador para mirar qué voy a comer o qué hay, no sé, se paran mirando qué pasa. Eso no puede suceder cuando estamos guardando las vacunas. Ese refrigerador tiene que ser solo para las vacunas. Ese refrigerador debe estar más o menos acomodado a unos 10 a 15 centímetros de la pared, tiene que tener aireación, tiene que estar bien estable en el suelo, incluso tenemos muchos refrigeradores con candado, con llave. ¿Por qué? Porque la gente lo usa, no sé, llegamos a un lugar en una supervisión una vez. Bueno, la enfermera, como no habían supervisiones muy seguidas, se lo usaba la enfermera. Llegamos de pronto y el refrigerador, las vacunas estaban abajo y sus cervezas, sus sodas estaban arriba, su carne, todo lo había acomodado y abajo las vacunas. Y ese refrigerador no puede ser, solo es para vacunas, ¿no? Entonces es bien importante y tenemos que cuidar la cadena de frío desde el refrigerador, todo.
aunque tengamos el mejor equipamiento, lo más caro, si la cadena de frío no es efectiva, y si el recurso humano no manipula las vacunas en forma apropiada, por supuesto que no va a tener efecto. No sabemos a veces, pero si le he hecho vacunar, pero si le he vacunado, pero no sabemos qué ha pasado, en qué eslabón ha pasado algo, o ha fallado algo para que la vacuna no tenga efecto. Entonces, para cuidar eso, tenemos que sí o sí cuidar la cadena de frío, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es la cadena de frío? Será el proceso de conservación, manejo, distribución de las vacunas, ¿no? ¿Para qué vamos a manejar bien y adecuadamente para que esto tenga efecto, ¿no? Y les decía, desde el refrigerador es importante. Eh, a ver, el refrigerador, ¿qué más? Los tipos de refrigerador. Hay varios tipos de refrigerador. En la ciudad no hay problema, tenemos todos corrientes. Donde haya corriente eléctrica, hay, digamos, los refrigeradores a corriente, pero también tendríamos que prever, digamos, fallas en algunos lugares, se corta la corriente, entonces tienen que saber qué es lo que van a hacer para que esas vacunas sigan sirviendo, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de refrigerador, los más comunes de corriente eléctrica, tenemos también algunos a gasolina, querosén, y hartísimo hay a gas, ¿no? El problema del gas es que eh, en el campo, sobre todo, no hay, digamos, distribución de gas, o sea, constante, frecuente, entonces podría ser que su refrigerador se quede sin gas, ¿no? Muchas veces ha pasado. ¿Qué pasó con las vacunas? Es que estoy yendo a llevar al refrigerador de una vecina. ¿Por qué? Porque no tengo gas, la enfermera, ¿no? No hay gas, se ha acabado y no ha venido el gas. Entonces, esto dan problemas con gas. Felizmente, ahora en pocos lugares que no hay corriente eléctrica, ¿no? Pero de todos modos sí se sigue manejando. Incluso hay refrigeradores hay, ¿cómo se llama? La energía solar, con paneles solares, ¿no? Eso se utiliza sobre todo donde no hay ni electricidad ni gas, entonces hay paneles solares que sirven, ¿no? Para eh, los refrigeradores. ¿Qué más hay aquí? Elementos complementarios de la cadena de frío. Son complementarios, pero son importantes, ¿no? Están los termos, las cajas térmicas, son recipientes congelados eh, o sea, especiales, ¿no? De poliuretano, etcétera, para transportar las conservadores, ¿no? Para transportar las vacunas. Eh, hay, hay conservadores que nos pueden durar hasta 48 horas, pero la mayoría, bueno, nos dura todo el día de ir a vacunar en casa por casa, por ejemplo. Aquí en la ciudad no tenemos mucho problema, tenemos todas las condiciones. Si, digamos, nuestro conservador no está funcionando, pedimos otro, nos los traen, no hay problema. Pero donde hay problemas en el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hace calor, tenemos que caminar por todo lado, a veces no tenemos ni hielo y estamos pidiendo a los vecinos hielito, porque las casas son, la mayor parte en el campo son aisladas una de la otra, son lejanas, entonces tenemos que ir de una casa a la otra casa caminando y mientras tanto está haciendo calor y nuestro conservador ya pues ya está caliente, entonces todo eso hay que cuidar, ¿no? Después ya vamos a hablar de la aplicación de las vacunas, ¿no? Entonces hay los paquetes fríos, los perritos,
que decimos los perritos, aquí los chiquititos, que nos sirven para colocar a los costados de los conservadores, de los termos, ¿no? Entonces los colocamos a los costados para mantener el frío. No es aconsejable utilizar esas bolsas de gel que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tampoco las vacunas tienen que conservarse, no congelarse. Entonces, eso es bien importante, ¿no? ¿Qué más podíamos hablar aquí? A ver, termos, paquetes de frío, ubicación de las vacunas. Las vacunas, o sea, no es como se nos ocurra. Cada vacuna tiene su lugar en el refrigerador, ¿no? Arriba, por ejemplo, ponemos los perritos, ¿no? Todos los chiquititos, los conservadorcitos que tienen hielo, los perritos los colocamos arriba, ¿no? Todos los frascos son colocados en unas bandejas, bien ordenaditos, pero no muy juntos. Tiene que haber un espacio para que el aire circule y pueda mantener la temperatura adecuada, ¿no ve? Entonces, en los estantes centrales tendrá que ir aquí en esta parte y aquí tendrán que ir las vacunas. Arriba están los perritos. Abajo ponemos botellas de hielo, ¿no? De hielo, botellas de agua, no de hielo, botellas de agua para mantener la temperatura. Las vacunas tienen que estar ordenadas, clasificadas en el refrigerador. Ya les decía, tiene que haber una ligera separación entre bandejas, entre vacunas. No se debe colocar vacunas ni en la puerta, ni en la parte inferior, ni en la parte superior, en la heladera, porque no se deben congelar, ¿no? Entonces, son cuidados que se deben tener con las vacunas. No sé, hasta aquí alguna pregunta. ¿Cuál quieren añadir algo, alguna experiencia? Doctora, yo tengo una duda sobre cuando el transporte invertido, cuando se recolecta las vacunas, ¿es lo mismo que pasa cuando hubo ese caso que las vacunas estaban por caducar? ¿También las recoge? La logística inversa se llama, ¿no? También las recoges, también las recogen. Ya se está por caducar, por supuesto, tienen una fecha y en esa fecha se recogen o en el centro de salud donde manejamos las vacunas, ya saben, hasta que ya tienen que devolver. Entonces sería también logística inversa, ¿no? Gracias, doctora. Sí, Doctora, disculpe una pregunta. sí. ¿Cuánto tiempo puede aguantar, por decir, o cuánto tiempo puede resistir la vacuna en el caso de que se interrumpa la cadena de frío y que no la llegue a comprometer? Ujú. O sea, no debería pasar o sea, no debería pasar nada de tiempo, pero a veces en la realidad es otra cosa. O sea, hay duración de cada vacuna y en cada vacuna lo vamos a ver, 8 horas sobre todo, ¿no? 8 horas, pero no puede estar fuera del frío y no puede ver la luz, entonces hay que cuidar. Por eso tenemos que prever, si la sacamos del refrigerador, bueno, puede no durar, dependiendo del lugar donde estemos. Si estamos en Potosí, digamos que está haciendo frío, seguramente nos va a durar más, pero aquí en Santa Cruz, el tiempo que está haciendo calor, imagínense. Entonces hay que prever y tener todos los insumos para que esas vacunas sean efectivas. Ahora, no les digo que no pasa en la realidad muchas cosas, ¿no? Cuando va uno al campo a vacunar es terrible. ¿Y quién? A ver, digamos, tenemos un equipo de vacunación, estamos caminando y se ha derritido todo y la conservadora no está bien. ¿Creen ustedes que voy a ir a declarar y decir, no, se me han arruinado las vacunas, pero he seguido vacunando con eso? No creo que haya siempre, al menos las enfermeras son terribles, entonces, ¿qué vas? No, no pasó nada, sí, hace rato hemos conseguido. Por eso es que no tenemos la seguridad de que esas vacunas hagan efecto, por eso se les capacita, hay
son capacitados todos los equipos para salir a vacunar, ¿no? Entonces tendrían que ver de cumplir, que ahorita vamos a hablar, la vacunación segura. Son muchos aspectos que parecen tan fáciles, tan simples, pero que es importante para que esa vacuna tenga su efecto, ¿no? Vacunación segura. ¿Qué vamos a decir vacunación segura? No sé qué está aquí. O sea, la vacunación segura es para garantizar, ¿no?, que esa vacuna tenga su efecto deseado, ¿no ve? Pero pueden haber situaciones, digamos, que eh, hagan que esa vacuna no tenga el mismo efecto. Por eso es que antes se debe trabajar incluso con los medios de comunicación, con la población entera, con mensajes para indicarles qué deben hacer, cómo deben hacer, etcétera, o tal vez prestar un auxilio al equipo, ¿no?, que está manejando las vacunas, ¿no? O puede ser también que ahorita vamos a hablar de SAVI, que a causa de la mala administración de las vacunas tengamos problemas, ¿no? Eh, prácticas. ¿Qué prácticas para la vacunación segura? A ver, primero utilizar los, los insumos necesarios, los perritos, conservadores, etc. Pero ya en la aplicación, fijarse bien en el frasco, la fecha, cargar la vacuna correcta y en las dosis correctas, utilizar el diluyente específico para cada vacuna, no sé, aplicar, ya, felizmente tenemos las jeringas desechables y no necesitamos colocar. Hace muchísimos años se tenía, digamos, 10 dosis la vacuna. Entonces, esas 10 dosis la cargaban. ¿Y qué hacían las enfermeras? O sea, para apurarse, dejaban la aguja puesta y luego iban cargando en otra jeringa, pero con la aguja puesta en la vacuna, ¿no? A ver, ¿qué más podríamos decir? Tenemos que saber el sitio, ¿no? El sitio de vacuna, la vía correcta, eh, respetar los intervalos que tiene cada dosis de vacuna, ¿no?, según el esquema que ya lo vamos a ver. Ahora también, pero hay prácticas peligrosas, ¿no? Esa que les decía, no la puse aquí, creo, aquí, prácticas peligrosas, que dejaban la aguja insertada en el frasco para apurarse, ¿no? Y ellas decían, es que mucho nos tardamos en volver a colocar, si es solamente cargar, pero esto ya está contaminando porque hay una vía de contaminación aquí, ¿verdad? Eh, no sé qué más podemos decir en las... mucho cuidado, digamos, en abrir al sol, no tenemos que hacer ver con el sol la vacuna, siempre tenemos que estar en sombra, o mejor si estamos con poca luz, ¿no?, para cargar la vacuna. Luego hay que tener también cuidado con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pincharnos después de colocar y tratamos de colocar la tapa, o sea, pinchamos y queremos colocar en la jeringa utilizada, queremos colocar la tapa. Y al estar colocando la tapa nos podemos pinchar, ¿no? Y también corremos peligro,
¿no? Entonces hay que cuidar sobre todo con los niños, porque los niños, algunos niños están muy asustados y se mueven y no se les puede, entonces hay que hacerse ayudar con la madre siempre, ¿para qué? Para tranquilizarlos, ¿no? Y al menos si son varios niños, uno llora y todos empiezan a llorar y a hacer berrinche, porque tienen miedo, por supuesto. Eh, el propósito de la inyección segura. Seguridad para quien recibe, por supuesto. A veces cuando los niños están llorando, se mueven mucho. Entonces uno tal vez les coloca donde no debe colocarles, ¿no? Entonces uno se coloca bien y luego tenemos problemas. Seguridad para el trabajador de salud. Podemos pincharnos, lastimarnos, contaminarnos, etcétera. Y además, seguridad para comunidad y medio ambiente. Las agujas, las jeringas, debemos colocar, siempre nos dan un recipiente donde vamos a colocar todos los desechos y utilizamos la jeringa y colocamos. Y si no tenemos eso, a una botella cerrada colocamos todas las jeringas que utilizamos, ¿no? Y eso además está cuidando el medio ambiente. Ahora, ESAVIS. ¿Qué es ESAVIS? ESAVIS es el cuadro clínico que ocurre después de la administración de una vacuna. O sea, los efectos secundarios colaterales, diríamos, de una vacuna, o sea, a causa de la administración de la vacuna, ¿no? Objetivo. Hay que vigilar la administración de las vacunas para no tener SARS. Por ejemplo, investigar los eventos notificados de manera oportuna y completa. Entonces, ¿dónde existe casos, digamos, de vacunación, donde estamos vacunando, y si alguien ha reportado algo, tenemos que investigar. Tenemos que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque vamos a perder la credibilidad de la población en relación a nuestras vacunas. Porque ya dicen, ¿no? Ah, no, ni sirve sus vacunas, en vano, y ya no quieren hacer vacunar a sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen malas experiencias. Entonces eso tenemos que cuidar, porque una vez que pasa eso, ya no quieren o van hablando a la gente para que no vacunen a sus hijos, ¿no? O no se vacunen ellas. Se tiene que comunicación honesta y transparente de los resultados. O sea, tenemos que ser claros cuando en qué ha pasado, explicar a las personas qué había pasado, por qué se tiene ese evento, digamos, a causa de una vacuna. Muy raras veces el personal de salud acepta sus errores, ¿no? Y muy raras veces, por lo que he visto, muy raras veces, o sea, a veces se les dice, ¿por qué no dijo y por qué no avisó? Les decimos, digamos, a las enfermeras, esto ha pasado, esto, ¿y por qué no avisó? Pero yo puedo perder mi trabajo, pero puedo tener problemas. Entonces, a causa de eso también podemos tener graves consecuencias si no atendemos a las ESAVIS producidas por la administración de las vacunas, ¿no? No sé, hasta ahí, si tienen alguna duda. Doctora, una pregunta. ¿Las ESAVIS formarían parte de la farmacovigilancia? Farmacovigilancia, no. La vigilancia epidemiológica del PAI tendría que ser, ¿no ve? Porque farmacovigilancia se refiere a todo. Y aquí estamos hablando específicamente del PAI, ¿verdad? Porque no es un medicamento, es una vacuna. Y entra dentro de la vigilancia epidemiológica del PAI. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, una duda, perdón. Sí, ¿Qué significa exactamente las siglas de ESAVIS? de SAVIS. Es en inglés. Entonces, investigar dice eventos notificados, o sea,
saber qué ha pasado con los efectos producidos, efectos negativos, digamos, de la administración de las vacunas. Eso es SAVIS. Exactamente no les puedo decir, está en inglés y es también sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Esto antes no se hacía ni se tomaba en cuenta a pesar de que sí habían casos de SAVIS, ¿no? O sea, son los efectos negativos, diríamos, producidos por la administración de las vacunas, que podrían ser a causa del personal, podrían ser a causa de las mismas vacunas, ¿no? Si, digamos, hemos dejado, no sé, hemos colocado una vacuna sobre una herida, digamos, o una infección, tal vez, o hemos colocado, se está moviendo mucho el niño y hemos lastimado, hasta eso es SAVIS, hemos lastimado el bracito, digamos, o la piernita del niño. Y a veces cuando se coloca, como se coloca, por ejemplo, la penta, se coloca en el muslo, ¿no? Entonces, al día siguiente, por lo menos 2, 3 días, algunas mamás se quejan que no pueden caminar los niños, por ejemplo, pero es un SAVIS temporal que no va a producir ningún problema. Ahora, si se le ha pinchado en pleno nerviecito, entonces puede ser que tengamos mayores problemas, ¿no? A eso se refiere SAVIS. Doctora, Efectos, no me acuerdo, de la administración de las vacunas, efectos secundarios de la administración de las vacunas, algo así. doctora, aquí encontré lo que más o menos se significa, ¿sabe? Dice eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Claro, eso es. Pero los eventos negativos, porque si estamos produciendo o teniendo como respuesta la inmunización, o sea, mediante la vacuna, eso no es, digamos, es SARS. Esas serían los eventos negativos que se producen por la administración de las vacunas, pero seguramente mala administración o que esté mal la vacuna, no sé, ¿no ve? ¿Sí? Sí, Sí, Ya, doctora, ya doctora. quedó. Sí, doctora. ya. Ahora, a ver, 9. Eh, el esquema nacional de vacunación. Tenemos, aquí nos faltaba. Aquí algo faltaba. Vía de administración. Las vías de administración. Entonces, la vía de administración son diferentes, ¿no ve? En cada una, en el esquema, vamos a ir viendo eh, cuáles son las vías en cada vacuna, ¿no? Solamente aquí explicarles que en la intramuscular la jeringa entra vertical y de acuerdo a si queremos ingresar más adentro, está más oblicua y en la intradérmica está casi horizontal. Eso dependiendo de dónde queremos llegar según la vía de administración, ¿no? Bueno, esto vamos a hacer una práctica con con este esquema que lo tienen que saber como la tabla de multiplicar. A los niños les exigimos que sepan la tabla de multiplicar, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber esto de memoria. No pueden salir de esta materia sin saber esto de memoria. Y además, no solamente de memoria, entender y comprender qué importante es el esquema de vacunación, sobre todo de vacunación infantil. No pueden salir de esta materia sin sabérsela sí, pero de cabo a rabo, como se dice, el esquema, ¿no? Muy bien. Esto vamos a hacer una práctica. Voy a ver y les voy a hablar en el grupo
claro, ahora ya ha cambiado la práctica que quería hacer porque ya les estoy dando la parte teórica, ¿no? Pero vamos a hacer una práctica para aprendernos este esquema, ¿no? Podemos repasarlo. BCG. BCG, vacuna para la tuberculosis. ¿Qué previene? Ahora vamos a ver una por una, pero de todos modos. BCG, formas graves, intradérmica, que está casi horizontal la aguja, al recién nacido, dosis única de 0,1 ml, o sea, la décima parte de 1 ml. Pentavalente, previene difteria, tétanos, coqueluche, pero vamos a verlo ahorita, mejor uno por uno. BCG, la primera vacuna, ¿no? La BCG, ¿qué va a ver? Cepas atenuadas, ¿qué contiene? Cepas atenuadas de Mycobacterium bovis. Se llama Calmette-Guerin y tiene una efectividad del 80%. Previene, no previene todo tipo de tuberculosis. Casi todos, sobre todo en Santa Cruz, estamos contagiados de tuberculosis, pero no nos enfermamos por nuestro sistema inmunitario, aunque hayamos sido vacunados, ¿no? Porque solamente va a prevenir la tuberculosis miliar y la meningia. Viene en presentación de frasco de 10 dosis, ¿no? Contraindicaciones. En las vacunas hay muy raras contraindicaciones. No tenemos que perder oportunidad de vacunar. Es que llora mucho, tiene alergia a las vacunas, está resfriado, a no ser que tenga tuberculosis, digamos, en un cuadro muy fuerte, que tenga, no sé, una desnutrición muy marcada, etcétera. Tenemos que aprovechar toda oportunidad para vacunar. ¿Cuándo se vacuna? Edad, recién nacidos a partir de los 2.000 gramos de peso. Si digamos es un recién nacido de bajo peso, tenemos que esperar, solo en este caso, a que por lo menos tenga 2 kilos, 2 kilos y medio para poder vacunar. Es una sola dosis y es la décima parte de 1 mililitro, 0,1 ml, ¿no? Es intradérmica, músculo deltoides del brazo derecho. La vacuna antipolio. Hace rato les decía que habíamos cambiado, en 2016 creo que hemos cambiado la trivalente por la bivalente, ¿no? No se ha cambiado totalmente, pero se ha incluido. Entonces, la OMS en 2016, 2016 o 2017, introduce por lo menos una dosis de vacuna bivalente, ¿no? O sea, solamente se colocaba vía oral, no había vía intramuscular. Ahora sí se coloca la vía oral. La primera dosis es intramuscular, ¿no? La oral es la trivalente, la intramuscular es la bivalente. ¿Por qué? Entonces, porque desde el 1999 ya no se han encontrado, digamos, circulando a nivel mundial el serotipo 2. Entonces, por eso es que han incluido esta vacuna en una dosis de bivalente, ¿no? Entonces, la vacuna bivalente, que es IVPB, reemplaza la vacuna trivalente, ¿no? Indicaciones. La prevención de por supuesto, de la polio en combinación con la inactivada. Contraindicaciones. Podríamos pensar en, digamos, en personas con alergia. Aquí es bien importante
que no se debe colocar a personas que son alérgicas a la estreptomicina, neumicina ni polimixina. Que es alergia, estreptomicina, neumicina y polimixina. Esa sería la contraindicación importante en la polio. Aquí, vía de administración intramuscular, la primera dosis a los 2 meses. La dosis es de 0,5 ml, o sea, la mitad de un ml. Es la vía oral de los 4 meses, 6 meses, la cuarta dosis a 18 y 23 meses, y la quinta o el refuerzo a los 4 años, ¿no? Son 4 dosis de 2 gotas cada uno. Ahora, la pentavalente. La pentavalente es una vacuna combinada de bacterias muertas, de Bordetella pertussis, toxoide tetánico y diptérico, absorbidos en hidróxido de aluminio, ¿no? Por otra parte, tiene antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y polisacárido capsular purificado de Haemophilus influenzae tipo B. Previene difteria, tétano, coqueluche, hepatitis B, neumonías y meningitis por Haemophilus influenzae tipo B. Viene en presentación de una sola dosis. Contraindicación sería reacción alérgica a la dosis previamente administrada. Dice que y podemos tomar en cuenta encefalopatía o fiebre o convulsiones. A veces nos dicen, uno pregunta antes de colocar, pero no es lo mismo cuando nos dicen, no, le tiene miedo y le da convulsiones. No es que le da convulsiones, es que se asusta y se mueve. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y son pues contraindicaciones muy raras, o sea, no tenemos, como les digo, que perder ni una oportunidad de vacunar. La pentavalente, a los 2, 4 y 6 meses. Número de dosis, primera, segunda y tercera. Los refuerzos al año y medio y a los 2 años. Y el último refuerzo a los 4 años. Igual 0,5 ml, 0,5 ml, ¿no? Lugar de administración, intramuscular, tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo. Cuando en el examen les pida y les diga vía y lugar de administración, esto me tienen que decir, ¿no? No me tienen que intramuscular y nada más, ¿no? ¿Dónde se coloca? Se coloca en el muslo, la parte anterior, en el muslo izquierdo, ¿no? Listo. Antirrotavirus es una suspensión atenuada de cepa R1X4414. Efectividad 90% contra las diarreas. Antes teníamos altísima muerte por diarreas y por deshidratación. Desde que tenemos esta vacuna ha disminuido harto, ¿no? Viene en jeringuilla con 1,5 ml. Contraindicaciones, hipersensibilidad igual, o sea, no tenemos que hacernos engañar, digamos. No, que mi hijito tiene esto, tiene el otro, no. Y es solamente miedo a la vacuna. Se coloca a los 2 meses a los 4 meses. Entonces, primera y segunda dosis. 1,5 ml, porque esta es oral, ¿no? El problema de oral, igual con la polio, igual con la rotavirus, a veces los niños lo escupen. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces están llorando. Entonces, cuando le pongamos esta vacunita
aparte de en un rato, no en el mismo momento está llorando, o primero darle esto y recién pincharle. Porque si está chillando y está llorando, que le metamos a las gotas, con seguridad que lo va a escupir, ¿no? Y no lo va a tragar. Entonces sería mejor, o sea, hay que ver situaciones reales cuando estamos vacunando. Entonces hay que pensar que primero daríamos el oral antes de colocar las otras, porque al mismo tiempo 2 meses y 4 meses le vamos a estar poniendo la penta, le vamos a estar poniendo la polio y también esta. Entonces hay que ver el momento de vacunar. La SRP tiene o contiene suspensión de cepas de virus vivos atenuados. El 95% tiene de efectividad y se coloca al año, ¿no? Previene sarampión. ¿Qué más? Rubeola Rubiola y y parotiditis. Eso, muy bien. La triple. Antes se ponía aparte, ¿no? El sarampión y no había rubiola y papeles. Ahora es la SRP y se coloca al año. No se debe colocar después de los 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque va a producir la papera. Entonces, no se debe colocar. Además, podría causar encefalitis. Entonces, no se coloca esta vacuna a los mayores de 5 años. La edad de al año y 2 años. Hasta los 2 años. Y hemos dicho que no después de los 5. Una sola dosis, 0,5 ml, es subcutánea, brazo izquierdo. ¿Qué más tenemos? La antiamarílica, que no solamente es para los niños, ¿no? Entonces, tiene virus atenuados, ¿no? De la cepa, mayor a 90% de su efectividad, previene la fiebre amarilla, menores de 6 meses no se debe colocar, tampoco a mayores de 60 años, por las referencias que han habido de hipersensibilidad. Dosis única, 0,5, subcutánea, perdón, músculo deltoides del brazo derecho. A la influenza, esta son virus inactivos también. Previene influenza del tipo B. No, cepas HN1 y 2. Y esta se la coloca no solamente a los niños. ¿Ves? Ahí está sarampión. Esta se coloca cada año. 28. Wow. También tenemos la vacuna, la SR solamente, ¿no? Sarampión y rubiola. Que igual se coloca de 5 años y más. O sea, así suelta sarampión y rubiola. Se puede colocar a mayores de 5, pero no el de la papel, no la triple, ¿no? ¿Qué más? Esto más haremos, que ya deben estar cansados. Tipos de vigilancia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de vigilancia epidemiológica? Vigilar es hacer, digamos, controlar paso a paso, eso querrá decir vigilar. Esto nos va a garantizar el control. ¿Qué es control, Fidel? Control de una enfermedad ahora, inmunoprevenible, te diré. ¿Qué es control?
Cuando Es decimos control. cuando una enfermedad existe, pero no causa problemas a nivel de la salud. Ya, muy bien. Eliminación, Ever, ¿a qué se refiere eliminación? Hola, no está tu audio. ¿Qué dijimos? Eliminación. Si tu audio no se escucha muy bien. Ya, vamos a tardar mucho. Jairo, ¿qué será eliminación? La eliminación será, doctora, que ya deje de existir, que ya no esté presente. Que no esté presente la enfermedad. Sí, algo parecido. O la palabra eliminación en sí. Eso lo tenemos que tener súper claro. Gabriel Moreno. Sí, doctora. Eliminación. Eliminación. Cuando decimos eliminación, ¿a qué nos referimos en estas, sobre todo en el país? Eliminación de la enfermedad. Sí, por favor, les voy a pedir, miren directamente a la cámara y no revisen internet. Ya luego van a revisar, van a Yo estudiar. creo que será la atenuación progresiva de la enfermedad. Ujú. Hemos hablado hace rato, se les pasó, no me entendieron. Eduardo, ¿a Hola, qué doctora, decimos? buenas. Hola, ¿a qué decíamos eliminación? Es la desaparición, yo puedo decir, completa de la enfermedad, ya por medio de la vacunación y todo eso, doctora. Como ejemplo, Esto lo tenemos que tener claro, claro, claro. Control, dijo ya la compañera, no es problema de salud pública. Hay casos, pero no es tanto problema. Eliminación, cuando hay una enfermedad, o sea, hay casos autóctonos, no, hay casos importados, pero no hay autóctonos. ¿Qué es un caso importado? Que se ha infectado afuera, ¿verdad? Entonces, pueden haber casos que han venido de otra parte, pero que en el lugar no se produce. Eliminación, que no hay casos autóctonos ceros, cero, aunque haya importados. Y erradicación, Luisa, ¿qué es erradicación? Eliminar por completo la enfermedad. Erradicar diríamos, porque eliminar estaríamos hablando otra vez de eliminación. Por completo, Sí. en todo el mundo no tiene que haber ni casos importados ni casos autóctonos. Entonces, Sí. eliminación cuando pueden haber casos importados, pero hay cero casos autóctonos. Erradicación cuando no hay ni importados ni autóctonos en todo el mundo. Parece, pero que estoy hablando al fósforo porque hace rato hemos hablado de eso y ninguno sabía. Ya, tienen que leer, tienen el material, entonces tienen que leer, por favor. Que no podemos irnos sin manejar el PAI, no podemos pasar sin manejar por lo menos el PAI, pero el PAI así, usándolo bien. Bueno, ya entonces, vigilancia del PAI. Estábamos hablando de que tenemos que garantizar el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles, ¿no ve? ¿Para qué? Para contribuir a la reducción, pues, de la mortalidad en el país, ¿no? Sobre todo, trabajamos más pensando en los niños menores de 5 años, ¿verdad? A ver aquí. Vigilancia, tipos de vigilancia. Tenemos vigilancia pasiva y tenemos vigilancia activa. La vigilancia pasiva
es cuando estamos en nuestro centro de salud y esperamos datos, ¿no? Datos o revisamos datos, digamos, de nuestros registros, de nuestras consultas, de emergencias, historias clínicas, el SNIS, o sea, nos llega, esperamos que nos llegue, pasiva. Y la activa, salimos a buscar información. ¿No ve? Vamos a hacer un diagnóstico de situación, confirmamos presencia o ausencia de enfermedades, de casos, etc. O sea, la pasiva, esperamos tranquilitos en nuestro centro de salud, revisamos nuestros registros, revisamos nuestras historias clínicas, todo. Estamos esperando pasivamente. Pero activa es cuando salimos a buscar datos fuera del servicio. ¿Qué más? Tenemos la vigilancia comunitaria, o sea, nos ayudamos con los diferentes sectores, ¿no? Vecinales, pueden ser ONGs, la iglesia, los colegios, etcétera, ¿no? Y formamos, digamos, nos ayudamos harto en los promotores de salud que tenemos en diferentes lugares para que nos ayuden si ellos ven, digamos, casos o saben de algún caso, tengan que notificar, ¿no? Por ejemplo, no ese es el centinela, ¿no? Entonces los promotores de salud, colaboradores voluntarios también se les llama, entonces nos ayudan en la vigilancia comunitaria. Y la vigilancia institucional es pues en el centro de salud, en el servicio de salud, en el establecimiento de salud donde estamos trabajando, y ahí vamos a revisar, como les decía, los registros, las historias clínicas, fichas de investigación, vamos a hacer análisis de los datos, vamos a revisar el SNIS, el PAI, etcétera, ¿no? Los datos del PAI. Y además aquí vamos a trabajar del CAI, luego ya vamos a hablar del CAI, ¿ya? Luego está la vigilancia centinela, que algunos establecimientos, hospitales, centros de salud, son, digamos, designados como centros centinelas de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, creo que en el Hospital Francés, había algunos establecimientos que eran los centros centinelas, ¿no? Para la vigilancia epidemiológica. ¿Qué enfermedades están bajo vigilancia? Casi todas las de las inmunoprevenibles, ¿no? Está la polio, sarampión, rubiola congénita, difteria, tétanos en el recién nacido, en el adulto, fiebre amarilla, meningitis, o sea, todas están sometidas a la vigilancia. Actividades más importantes. Ya. ¿Qué pasos obligatorios tenemos frente a un caso sospechoso? Cuando hay un caso sospechoso de cualquier enfermedad, entonces se tiene la obligación de notificar, ¿no? Entonces, detectar, hay un caso, más casos, digamos, de una patología que es inmunoprevenible, tenemos que notificar. Hay patologías que se deben notificar diariamente, semanalmente, mensualmente. Por ejemplo, si hubiera casos de sarampión es al día, ¿no? Entonces, inmediatamente se debe notificar. Se debe investigar qué está pasando, dónde ha ocurrido el hecho, si hay otras personas más, etcétera, ¿no? Establecer medidas de control. Ya ha habido casos, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a vacunar casa por casa, se va a hacer barrido vacunal 3
manzanos a la redonda de donde ha aparecido el caso. Se debe diagnosticar, clasificar, ¿no? Entonces son pasos de la vigilancia epidemiológica. Ahora, notificación inmediata. Ahora lo hacemos por chat, por teléfono, podemos hacerlo, no sé, inmediato. En el formulario 302, semanal, sarampión, rubiola congénita, parálisis flácida aguda, fiebre amarilla, difteria, tosferina y tétanos neonatal, ¿no? Estas son de notificación inmediata, ya tenemos que asustarnos cuando hay un caso de estos, ¿no? Ya de notificación mensual, ya no estamos tan asustados en el formulario 301, tétanos no neonatal, tuberculosis, hepatitis B, neumonías y meningitis de la influenza tipo B y de diarreas. Esa es mensual, la notificación mensual. Después vamos a hablar ya del SNIS, etcétera, ¿no? Ya. Creo que enfermedades prevenibles por la vacunación. Creo que ahí vamos a parar, ya deben estar cansados también. ¿Qué tenemos? Ya, esto es patología por patología. Hasta aquí vamos a avanzar. Ya. Lo que les voy a sugerir y les voy a pedir es que tienen que leer. Miren, como hace rato he hablado de control, eliminación y erradicación, y después de 20 minutos ya no saben nada. Entonces no entiendo qué está pasando. Bueno, ha sido un pantallazo, les dije, lean sobre el PAI, tenía que ser para la anterior semana, entonces hoy día ya deberían estarme molestando con las preguntas, ¿no? Otra cosa, bueno, el problema del Zoom es que están chateando, están haciendo otras cosas mientras está pasando las clases, aunque estén supuestamente atendiendo, ¿no? Ese es el problema. Pero en presencial tenemos un problema de que somos tantísimos y que atrás ya nadie entiende y nadie escucha. Ese ya también, cada uno tiene sus desventajas. Pero virtual a mí me parece que si uno se esmera, podría aprovechar, ¿no? Virtual. Pero según lo que he visto, parece que no. Por favor, lean. Hay la bibliografía. El PAI es un programa que se maneja en el ministerio, ¿no? Y cuando salgan van a ir a trabajar con ese programa. Entonces, por favor, préstenle atención, lean. Creo que la forma de estudiar en la universidad es que en la mañana ustedes pasan clases y en la tarde o noche, en cuanto tengan tiempo, tienen que repasar y leer sobre lo que han pasado clases en la mañana o en el día, porque después se va, y se va, y se va, y no se forman bien. Ustedes tienen que pensar que se están formando para todo el tiempo. Pues no es solamente para su nota, eso no solamente para contestar inmediatamente la pregunta, ¿no? Entonces espero que sean conscientes de su formación y de que lean, ¿ya? Entonces aquí vamos a parar, hemos corrido creo un poco y nos vemos el día sábado. Por favor, lleven papelógrafo, marcador, siempre, aunque no lo utilicemos cualquier rato, hay práctica. No sé cómo vamos a hacer la práctica de esta parte, pero la tenemos que hacer. Lo que necesito que ustedes pasen sabiendo bien el PAI, pero así súper, tienen que ser especialistas en PAI, por lo menos. Después lo demás van a aprender, no hay problema. Pero no pueden salir de aquí sin saber el PAI. ¿Se entiende, verdad?
Bueno, entonces Doctora. nos vemos el día sábado. Gracias, doctora. Que tenga fin de semana bueno. Gracias, doctora. Gracias. Hasta Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. doctora. Chao.